Muy bien, entonces eso es lo que vamos a ver, definición y aplicación de la economía minera y también un brochazo cómo está el contexto minero nacional, un poco internacional, también hay tengo ahí unas diapositivas, algunos conceptos también que identifican al sector minero, ¿no? Bueno, es obvio que la minería es el tema central de la economía minera, ¿no? Y la industria minera, pues, es un sector en el cual los minerales, o sea, lo convertimos de los recursos, las reservas, hasta productos ya vendibles, ¿no? Que vienen a ser los metales, ¿no? En este caso, ¿no? Los metales sirven como, creo que ya en los últimos meses hay bastante difusión de la minería, sobre todo en las instituciones ligadas al sector minero, que básicamente nuestra vida prácticamente está muy ligada y al, a la minería, ¿no? Nuestra calidad de vida que le dicen ahora, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí hay algunas definiciones, una diversidad de definiciones que seguro algunos de ustedes, estudiantes, han visto una presentación de un ingeniero Mere, ingeniero peruano de la Universidad Nacional de Ingeniería que ha hecho su maestría en economía minera. Hizo por webinar, ha estado en 2 oportunidades haciendo la ponencia sobre, y de ahí lo he cogido, pero es básicamente según el Wikipedia, ¿no? La disciplina que cosa es la economía minera es la disciplina académica que investiga y promueve la comprensión de la economía y las políticas asociadas a la producción y uso de los commodities minerales, ¿no? Ahí más abajo el AUSMIN, la institución australiana de mineros australianos, dice aplicación de la economía en el estudio de todos los aspectos del sector minero, ¿no? Algo muy similar a lo que les dije en la diapositiva anterior, ¿no? Lo que dice la SME, la Society of Mining Engineers, la disciplina y práctica de la economía de minerales se dedican en gran medida a controlar el riesgo y maximizar los rendimientos de explotación. Bueno, aquí también hay, le vuelvo a reiterar a los jóvenes que se han reincorporado después que dije esta palabra, porque cuando he entrado y dije mis primeras palabras, le dije que esta presentación de la clase se la vamos a hacer llegar ahora en la noche, o a más tardar mañana. Incluye este PPT y 6 hiperlinks, 6 archivos, ¿no? Uno de ellos es video y lo demás son PDFs. Y aquí tienen la bibliografía especializada, ¿no? De Fundamentos de Economía Minera en español, de Juan Ignacio Guzmán, Metals and Energy Finance, de Dennis Buchanan, Mining Economics and Strategy. Estos son Ian Runch, estos son consultores también en costos y en economía minera. Y Minerals Economics. Ok. Estas es las partes que componen el sector minero, así en grupos bastante característicos, ¿no? La exploración como primer paso. La exploración es fundamental, ¿no? Y más adelante en esta clase hay una gráfica en la que se muestra claramente cómo está, en el video, perdón, me equivoco, en el video del ingeniero, el video que es pesado, que lo da un geólogo doctor
Miguel Cardoso, que es vicepresidente del Instituto Ingeniero de Minas, ahí explica muy bien cómo está mapeado la exploración y tiene la relación exacta y se nota por los países mineros. Van a ver que ahí los que tienen más exploración son Australia, además que son países inmensos, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú, ¿no? Y estos son los 5 países con más exploración y también son los países mineros, ¿no? Después más abajo ya vienen con bastante fuerza México, Argentina, ¿no? En África también está un poco la minería despertando, se puede decir acá en Sudamérica, aparte de Perú y Chile, también está fuerte en Ecuador. En Brasil también principalmente la minería o la exploración de hierro, ¿no? Ecuador y Argentina también. Bueno, el desarrollo está entendida como la fase de construcción, ¿no? Y minería propiamente es la parte operativa, ¿no? Había una operación minera o sea, una mina operando, o sea, extrayendo, procesando el mineral, ¿no? El procesamiento, la fase posterior a la explotación de un tajo abierto, ¿no? Ya la exploración está entendido como la concentración, como la fundición y la refinación, ¿no? Como pasos adicionales al proceso de minería, ¿no? Y en lo que es, o sea, esto de mina, planta concentradora, fundición, refinación, está orientado a la explotación de sulfuros, ¿no? Minerales sulfurosos, ¿no? En cambio, el otro camino que tenemos, mina, lixiviación, extracción por solvente y electrodepositación, está orientado cuando el mineral es óxido, ¿no? 2 caminos tienen en general, ¿no? La extracción o darle valor al mineral, ¿no? En lo que es específicamente minería de cobre, lo que más abunda, o sea, más está compuesto como un 70-30, 70% de mineral sulfuroso, vale decir de mina hasta refinación, y 30% de minerales oxidados, ¿no? Y siempre el proceso de oxidación es más deseado porque tiene algunas ventajas como menor inversión para echar a andar un proyecto y también tiene generalmente menor costo operativo, ¿no? Y además de eso, al final, en electrodepositación, pues el cobre que se obtiene por electrodepositación versus el cobre que se obtiene por refinación, que es el electrorefinación, esto de que viene por óxidos es más cotizado en el mercado porque tiene menos contaminantes, ¿no? Y finalmente el transporte, ¿no? Y adicionalmente ya el mercado de minerales, ¿no? El mercado de los metales, ¿no? Que se rige por la oferta y la demanda. Tenemos 2 grandes bolsas de cotización de metales. Una es la de el LME, el London Metal Exchange en Londres, y el otro es en Nueva York, ¿no? Nuestro sector minero tiene unas características bien especiales, bien particulares, ¿no? El ambiente geológico inicialmente son desconocidos, son fijos en tamaño, o sea, nuestros minerales que se suele encontrar, identificar o definir son recursos no renovables, ¿no? Por eso es que se llaman fijos en tamaño. Y este término de recursos no renovables hay que entenderlo como que los tiempos geológicos pues son por ejemplo, los yacimientos del Jurásico son yacimientos que se han formado en 70 millones de años, ¿no? Entonces, por eso que no es renovable, ¿no? Si lo comparamos estos 70 millones de años con la vida del ser humano que nosotros vivimos, la esperanza de vida acá en el Perú está en 78 años, si no me equivoco. Los países desarrollados está un poquito más, 81, 82 años. Son, mejor dicho, tiempos bastante diferentes, ¿no? Por eso que o sea, toma mucho tiempo que se formen los minerales, ¿no? Sin embargo, lo hago esta aclaración porque
algunas personas tienen una posición diferente, no aceptan que no es renovable, ¿no? Dicen, no es renovable porque en estricto toma un tiempo, hay un tiempo definido para eso. Los depósitos que se han, en el Jurásico, ya le dije, 70 años, después hay otras edades geológicas, el precámbrico, si no me equivoco, son algo más en tiempo, ¿no? 100 millones. Entonces, si nosotros, a ver, le pongo el ejemplo, si los seres humanos hipotéticamente viviéramos 1 millón de años cada persona, entonces ahí sí los recursos serían renovables, ¿no? Lo otro que es, son variables en calidad, ¿no? Unos son más ricos, tienen mayor ley, otros tienen menor ley, otros tienen más dureza, otros menos dureza, ¿no? Las características geometalúrgicas son diferentes entre uno y otro y la calidad del contenido metálico también de cada yacimiento son totalmente diferentes. Y a decir verdad, los yacimientos son como las personas, pues no hay una persona que se parezca a la otra, ¿no? No hay un yacimiento que se parezca a otro, ¿no? Cada uno tiene su particularidad, no solamente en lo que contiene, sino también en la ubicación, en los accesos, las facilidades que hay, ¿no? Para, para llegar o o sea, facilidades en el sentido de infraestructura, ¿no? Energía eléctrica, carreteras, puerto, ¿no? Recurso humano también, ¿no? Hay minas, por ejemplo, que están asentadas en una zona donde es minera, va a ser más fácil echar a andar una mina porque la gente tiene experiencia en minería, ¿no? En cambio, por decir, en África, hace 10 años, ellos han sufrido mucho porque allá no conocían minería, han llevado gente de Perú, de Sudamérica, de México, con un poco más de conocimiento en minería, pero eso cuesta y también se hace más tedioso y demora más echar a andar los proyectos, porque no hay conocimiento, ¿no? Fijos en ubicación, los yacimientos no los podemos mover, ¿no? Tenemos que desarrollarlos generalmente donde están ubicados, ¿no? Y en este tema de fijos en ubicación hay mucho, mucho que hablar. Por ahora lo vamos a dejar ahí, solamente en el sentido de que en general se tienen que explotar donde están, ¿no? Los depósitos minerales, nuevamente, cogiendo el último bullet anterior, no pueden moverse, ¿no? Y por lo tanto hay que desarrollarlo en el lugar donde está el depósito como concepto general. Hay excepciones, por ejemplo, hay una concentradora acá en la zona de Arequipa, en la zona de Cayoma, que está ya como la concentradora junto con la mina con la cual inició este binomio mina con planta de procesamiento. La mina ha entrado en cierta manera en agotamiento, están trayendo mineral de otra nueva mina que han encontrado, pero no en el mismo sitio, sino distanciada a 25 o 30 kilómetros. Caso parecido está pasando en Tantahuatay, con la mina esta de Goldfield, Cerro Corona, ¿no? Una de ellas ha empezado a mejorar su contenido de cobre, la de Tantahuatay. La de Tantahuatay es de oro, ¿no? Pero ya profundizando la explotación ha empezado a tener contenidos de oro, entonces están enviando el mineral con contenido de oro a la planta, perdón, en el Cerro Corona, que es principalmente de cobre, con su incremento de leyes de oro, ha empezado a enviar este mineral con contenidos que se han incrementado de oro a las plantas de Tantahuatay, ¿no? Están ahí y son empresas diferentes, ¿no? Eso está pasando en México, tengo otros ejemplos que ya lo mencionaremos cuando haya más tiempo. Y esta es una diapositiva que seguro algunos jóvenes lo han visto en otras presentaciones, pero básicamente grafica, perdón, las 3 etapas de la exploración, el desarrollo y la producción. Y más o menos lo que quiere transmitir esta diapositiva al final, ¿por qué hay minería? ¿Por qué hacemos minería, no? No sé si ven mi cursor,
Sí, ¿no? Sí, don Fer. Excelente, ya. Entonces, eh, por qué no es que se me ha puesto una icono acá justo? Ya. La necesidad de hacer minería es por la demanda de materias minerales, o sea, por la demanda de minerales, ¿no? Entonces, la ocurrencia de minerales que hay, afortunadamente el Perú es un país bendito en minerales, ¿no? Tenemos bastante recursos, mucho recurso minero por explotar, ¿no? Luego de esta primera fase de la selección de ambientes de exploración, zonas de cateo, una coloración que podamos encontrar en un cerro, una quebrada, o algún lugar de la tierra acá en el Perú o en cualquier parte. Luego viene la exploración básica básicamente geofísica, geoquímica, eh, algunas trincheras, ¿no? Para identificar la potencia de una estructura, una beta o de algún pórfido también podría ser, ¿no? Luego viene el avance ya, descubrimiento de ocurrencias minerales, luego viene la exploración avanzada, acá donde dice delineamiento, ¿no? Y exploración avanzada está entendida como la perforación diamantina, principalmente, ¿no? Ya la perforación diamantina, una vez que se identifica o la posibilidad de que los pasos que se van dando para dar, identificando un depósito mineral, después ya viene la de perforación diamantina, ¿no? Y eso se delinea el cuerpo con la perforación diamantina, ¿no? Luego de ello viene la etapa de desarrollo. Aquí en la etapa de desarrollo está el definir, ya con la información de la perforación diamantina, definir mediante un estudio de factibilidad que está aquí, pero obviamente que antes de la factibilidad tenemos un estudio conceptual, prefactibilidad, y son pasos que se van dando, ¿no? Que es la parte de ingeniería que habrán escuchado ustedes. Y finalmente el estudio de factibilidad, como su nombre lo indica, ahí se decide si el proyecto es factible o no es factible, ¿no? Entonces, ahí viene ya luego el desarrollo de mina y la construcción, o sea, preparar la mina, ¿no? Si es tajo abierto hay que desbrozar, dependiendo cuánto enterrado, entre comillas, esté el mineral. Si está más enterrado va a haber más desbroce, el stripping de la mina va a ser más alto. Si es mina subterránea también hay desarrollo, ¿no? Hay que identificar en 3 dimensiones las reservas en primer lugar y también preparar la explotación, ¿no? Hacer chimeneas, horpas para extracción, galerías de extracción, ¿no? Hay que preparar, hay una fase de preparación también en minería subterránea, ¿no? Y al costado, a la derecha, tenemos la construcción de plantas de tratamiento, ¿no? Y finalmente en producción ya está minería, como le dije anteriormente, es entendida como operación y la parte de procesamiento. Y finalmente la oferta de mineral, ¿no? Y la oferta de mineral, nuevamente está pues la oferta y la demanda. Acá, esta flecha que viene acá, que sube por el lado derecho y llega finalmente a la demanda, ¿no? O sea, finalmente lo que quiero decir es, el productor minero, las empresas mineras, el minero en general, ¿no? Oferta su mineral porque hay una demanda, ¿no? ¿Quién genera la demanda? Nosotros, pues los seres humanos, ¿no? Porque queremos tener la laptop para nuestros estudios, las carpetas para sentarnos y escuchar la clase, o donde estén sentados cada uno, la silla, la mesa, tiene metales siempre, ¿no? El celular, la misma computadora que estamos usando, requieren de metales, ¿no? Entonces, en general, ¿quiénes somos los que movemos la minería? Somos los seres humanos, ¿no? Y todos, ¿no? No solamente los mineros, los no mineros con mayor razón, los que están en las ciudades, ya están pensando en el carro del año, obviamente depende de la condición de cada uno, ¿no? En los buses, en el tren eléctrico,
en los aviones para los que tienen un poco más medios para viajar, ¿no? Es puros elementos que han provenido, o sea, los componentes de estos equipos son elementos que vienen de la minería, ¿no? Esa es y cada año, siempre el ser humano, cada vez que pasa el tiempo, quiere mejor calidad de vida, ¿no? O sea, ustedes habrán escuchado que antes, cuando a alguna persona le daba infarto, no hace mucho tiempo, hace 10 o 15 años nomás, tenían que abrirle acá el pecho, ¿no? El pecho, el esternón, para intervenir el corazón, pero últimamente ya, todo eso es ya en casos dramáticos, ahora se usa catéter por acá, por la ingle, o por el axila, ¿no? Dependiendo qué tanto de grave sea el problema que tiene el corazón, y con eso extraen los coágulos, ¿no? Entonces, todo ese avance del ser humano, que siempre va desarrollando su mejor calidad de vida, su mejor comodidad, si vale el término, ¿no? Aquí en la operación minera, antes, cuando yo empecé a trabajar acá, llegué los primeros años a Cuajón, en el año 1988, los tractores de orugas no tenían cabina, ¿no? Ahora tienen cabina, ¿y qué cabina, no? Con aire acondicionado, con asiento, con compresor, con aire, o sea, también cómodos, ¿no? Y pobre que el aire acondicionado se malogre o el operador no trabaja, ¿no? Yo que he visto, vienen a veces jóvenes, oye, los tractores antes no tenían cabina, tenían un techo nomás para la lluvia. Entonces, todo eso se llama, ese es un solo ejemplo, de esto tenemos numerosísimos ejemplos, ¿no? Antes, cuando yo empezaba la universidad, no había calculadora, ¿no? Era regla de cálculo. Y ahí en los primeros años, el segundo o tercer año de la universidad, recién aparecieron las primeras PCs en ese tiempo, ¿no? No había celular, no había... Esto es, o sea, la minería, por eso es una necesidad, existe la minería para cubrir una necesidad del ser humano, ¿no? Las características económicas, la estimación de costos, riesgos, ganancias en proyectos mineros se aplican para determinar lo atractivo del proceso como para invertir dinero, ¿no? Los criterios de valor esperados se derivan de la distribución en el tiempo, los flujos de caja para el descubrimiento de un depósito mineral. Esto es más o menos lo que grafica lo que dice el texto anterior. Pero básicamente en esta gráfica, ahí tienen la línea 0, el eje de la X, ¿no? Donde están el tiempo, los años, y en la Y, donde dice cash flow en millones de dólares, está el dinero, ¿no? Pero más o menos lo que queremos graficar como económicamente, cómo es un proyecto minero. Los primeros años, lo que está en azulito, esa barrita en azul, del año 0 al año 5 más o menos, es pura exploración, puro salida, pues negativo, hacia abajo, ¿no? Gasto, inversión. Luego viene la etapa de costos de capital, o sea, la preproducción o inversión en el caso de la mina, por ejemplo, hay que invertir en equipos, hay que desbrozar, el desbroce está considerado, o preproducción, como lo he puesto aquí, está considerado como inversión también, ¿no? Y ya cuando se echa a andar el proyecto, ya hay ganancia, hay ingreso y hay flujo de caja positivo hacia arriba, lo repito, de tal manera que... Y al final, esta grafiquita, lo que les he dicho en la clase anterior, que la evaluación económica financiera es el corazón de nuestro curso, lo vamos a volver a ver más adelante, ¿no? Pero por ahora, este es el concepto económico muy, muy resumido, obviamente, ¿no? Así, esto es como un asunto didáctico para que ustedes vayan entendiendo la economía de las empresas mineras, ¿no? Bueno, la minería tiene como impuestos el IGB, y dicho sea de paso, esto es lo que aporta la minería fuertemente, el impuesto general a las ventas, que es 18% en el Perú, es uno de los países en el mundo que tiene más alto su impuesto general a las ventas. En Chile es una cantidad menor, si no me equivoco está en 15%. En Estados Unidos tiene 50 estados, allá yo he visto algunos estados que tienen hasta 7%, pero es la carga impositiva
que se aplica para la minería. Y en general el IGB es para todo sector minero, ¿no? Pero es un concepto que a veces no lo valoramos. Pero, por ejemplo, yo me voy a Plaza Vea en Moquegua, o en Hilo, o en Lima, y compro 1 kilo de paltas, producto moqueguano. Si por la palta he pagado 10 soles el kilo, 1,8 soles es el IGB. Eso te cobra en el precio la Plaza Vea, pero ese precio no es para Plaza Vea. Para Plaza Vea es 8,2. El 1,8 soles a Plaza Vea le toca pagar a la SUNAT, ¿no? Paga porque compra ese bien en Plaza Vea tiene que una base mensual, o sea, cada mes tiene que pagar ese IGB a la SUNAT, ¿no? O un hotel, por ejemplo, ¿no? Alquila una habitación por 100 soles, 82 soles van a ser para la empresa hotelera y 18 soles para la SUNAT, o sea, para el Estado peruano. La SUNAT es el ente recaudador de impuestos en el Perú. Y también el que distribuye, y la SUNAT reporta al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto, una base impositiva anual, como su nombre lo indica, es un impuesto a la renta, al bien que ingresa a lo que vende una empresa, al servicio que da una empresa. En el caso de las mineras, a lo que vende una empresa minera, ¿no? En el Perú es 29,5%, en otros países es más alto, también hay países que tienen impuestos más bajos que más 29,5%. Esto en el gobierno de Humala, hasta el gobierno de Alan García, el impuesto a la renta en el Perú estaba en 30%, ingresó Humala, lo bajó a 28% y después ya gradualmente ha vuelto a subir, ahorita se encuentra en 29,5%. Es posible que en los años que venga, depende mucho de la política económica y quiénes dirigen la política económica peruana, ¿no? Podría estar en 30, podría estar en 29, 28,5, ¿no? Esto es en base anual, como les dije, o sea, pero sin embargo, en la práctica, las empresas mineras y todas las empresas van adelantando impuestos a la renta mes a mes, que también así lo exige la SUNAT, ¿no? Este es el impuesto a la renta, pues, del cual sale el famoso canon minero, ¿no? O sea, el canon minero al final sale el impuesto a la renta. ¿Cómo así? O sea, si una empresa minera, por decir, le han descontado por el impuesto a la renta 100 millones, o sea, ese 29,5 a una empresa particular, por poner ejemplo, ¿no? Le han deducido 100 millones, 50 millones se va para el gobierno central, que lo administra ya Economía y Finanzas, y 50 millones se viene a las regiones, ¿no? Vía y está normado por ley, un mecanismo de repartición, ¿no? 25% para el gobierno regional, 20% para el provincial, otro tanto para las provincias que están dentro de la región, otro tanto para el distrito donde está el yacimiento minero, ¿no? Ubicado, pero finalmente quien más recibe es el distrito, porque recibe tanto en la repartición, puntualmente lo que le toca, de acuerdo a lo que estipula la ley, si no me equivoco, está en 15%, no recuerdo exactamente, pero después en la repartición de las provincias le toca otro tanto, entra a esa bolsa, entonces ese es el famoso canon minero, ¿no? Y luego el último punto, en la minería hay entre comillas, una facilidad que da el Estado peruano para hacer exploración. En la etapa exploratoria, como todo es salida, como todo es gasto, o sea, la billetera hay que tenerla bien, bien gruesa para gastar, ¿no? Los fondos que se disponen para un proyecto. Y los proyectos mineros jóvenes habrán escuchado que son de largo tiempo, no son fácilmente, pueden ser de 10 a 20 años. Quellaveco está en Moquegua, Quellaveco, o sea, la empresa que precedió a Quellaveco, que fue otra que se llamó Mantos Blancos, en septiembre lo adquirió, porque Quellaveco antes fue Minero Perú,
que Yabeco vía una licitación que lanzó el gobierno en ese tiempo, que estaba presidido por Alberto Fujimori, una licitación donde se presentó Mantos Blancos y Estado de Perú y lo ganó Mantos Blancos. Esta licitación se realizó en el año 1992. Entonces estamos al año 2020, han pasado 18 años y el proyecto Quillabeco todavía no es operación, está en construcción y todavía saben que entra un proceso de receso, ¿no? Entonces, todo este tiempo se imaginarán del año 1992 aquí que Quillabeco ha hecho mucha exploración, mucho trabajo social, mucho gasto, y algunas empresas que tienen a bien a acogerse a este dispositivo de facilidad recuperan el IGB, el impuesto general a la venta, ¿no? Como le vuelvo a repetir, una minera, por ejemplo, ¿dónde gasta su IGB? Para la comida de su gente, o para el petróleo, combustible, es más sencillo, de las camionetas que van a hacer exploración. Ese es un ejemplo nomás, hay muchos otros gastos, ¿no? Si voy a comprar 100 galones de petróleo, el petróleo, ahorita el precio está como en el mercado mundial hasta negativo, ya que en el Perú hasta ahora no baja, se espera que baje, pero ahorita está como 14 soles de inflación, un galón de petróleo. Le vuelvo a repetir, ese galón, o sea, 100 galones por 14.9, póngale, estamos hablando de 14.900 soles. De ese 14.900 que paga la minera por ese petróleo, 18% se van a la SUNAT. ¿Sí? Entonces, tienes la facilidad de que la minera pida que le devuelvan ese 18%, porque no tiene ingresos la compañía minera, ¿no? Es puro ingreso, ¿no? Puro gasto, pura salida, ¿no? Eso es esta retorno al IGB en la fase exploratoria, ¿no? La otra posibilidad es que no lo soliciten, que también lo hacen muchas empresas, porque es muy bonito en el papel, en la ley, pero la tramitología, ustedes habrán escuchado que es un tema bastante complicado, demora mucho, otras empresas prefieren no hacer ningún trámite, y el IGB lo siguen acumulando, ¿no? Ahí sin recuperar, pero cuando viene la etapa de operación, sí pueden recuperar su IGB. Eso se llama crédito fiscal. Se va acumulando, acumulando, y cuando hay venta por la empresa minera, ya tiene ingresos, ¿no? Se recupera en ese momento. Y hay todo un tema acá, que es un poquito, va más allá de lo que les explico, que de cuando en cuando gente que a veces lo hace con mala intención, a veces por desconocimiento también, y sabe Dios por qué otros intereses, dicen las mineras están estafando a la SUNAT, han recuperado tanto de IGB. ¿Por qué se produce eso? Porque las mineras, la mayoría, no todas, venden su producción. El caso de Sabre lo voy a explicar luego. Sabre vende el 90% casi de su producción al exterior y el 10% en mercado nacional, ¿no? Si ese mercado nacional, la venta de Sauer, ahí va a tener que cargarse el 18% de esa venta, pero ese 90% que se va al exterior, por un concepto de impuesto a nivel mundial, no paga el IGB. O sea, el impuesto no se exporta. Entonces, en estricto, si una minera no vende nada en el Perú, el Estado tiene que devolverle ese IGB. Pero la gente malintencionada, y yo creo que la mayoría son malintencionados, lo usa mal y dice, no, las mineras han cobrado 5.000 millones el año 2018. Y es por eso, así usan lo interpretan nuevamente, a veces con mala intención y a veces por desconocimiento, y no es correcto esa aseveración, ¿no? ¿Sí? Entonces y más se da en situaciones en empresas Las Bambas, por ejemplo, que es una inversión de las más altas que hay en el Perú. Las Bambas ha invertido como 10.000 millones de dólares, es la que lleva el récord en inversión. Como se le ha acumulado mucho IGB, entró en operación y su producto se va como concentrado al mercado internacional, no hay ingreso por su venta por IGB, por este concepto que los impuestos no se exportan. Entonces
ahí en los años iniciales ha cobrado cantidades grandes, ¿no? Y ahí viene este asunto de que algunas personas lo usan así, como les he comentado hace un ratito, ¿no? Bueno, aquí nuevamente es lo mismo que casi hemos comentado en la gráfica que he mostrado 2, 3 diapositivas anterior, pero esto que está churado son los impuestos, ¿no? Todo hay impuestos, ¿no? Todo se paga. Y aquí nuevamente en la parte azul, en gasto de exploración, eso que está churadito de azul vendría a ser el IGB que se gasta en exploración, que viene a ser como crédito de impuesto, y en los términos de impuesto de la SUNAT, de aquí en el Perú se llama como crédito fiscal. O sea, más adelante se recupera ese crédito fiscal. Bueno, esto es un poco de texto, en literatura, voy a pasarlo nomás. Y básicamente una operación minera tiene ingresos por lo que vende, como cualquier empresa de otro rubro también. Las empresas privadas viven de lo que producen, ¿no? Ya sea un producto, un servicio, alguna comercialización también, ¿no? Pero tiene como contraparte que tiene que gastar en costo de operación, costo de capital, aplicación de impuestos y depreciación, ¿no? Aquí quiero comentar que hacer empresa es como ser padre, ¿no? Hacer empresa, no hay un libro donde te diga, aquí, esta es la receta para hacer empresa, ¿no? O sea, quiero decir, cuando uno en la vida, ustedes son jóvenes, más adelante van a ser papá, mamá en un momento, a nadie enseñan, y sí, a veces dicen hasta escuela para padres, pero eso aprenderá uno pues el 1, el 2% de lo que realmente, cuando uno ya contrae matrimonio o se une simplemente con una persona y hace matrimonios, no hay una receta para, mejor dicho, se aprende en el camino a ser padre, ¿no? Hacer empresa, ser empresario también es y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Yo tengo como concepto, es una persona positiva de que el bien es mucho mayor que el mal, ¿no? O sea, y hay mal en todos sitios, ¿no? Hay corruptos, hay gente honesta. Pienso siempre que el bien supera largamente al mal, ¿no? Pero a veces los conceptos de empresario es igual, ¿no? Pienso que en el Perú la gran mayoría de empresas son con buena intención, porque son buenos empresarios. También hay algunas excepciones, pero son pocos malos empresarios. Entonces, quiero decirles que hacer empresa es una labor titánica que cuesta mucho, ¿no? Y también se requiere ¿cómo se puede decir? Pues mucha fortaleza, mucha preparación emocional y también de la otra, ¿no? De conocimiento y también de recursos, sobre todo de capital para hacer una empresa, ya sea chica, ya sea mediano, ya sea grande, ¿no? Este es el video, jóvenes, les voy a encargar que lo vean. Esto va del minuto 10, véanlo, porque un poco es la presentación. Es una ponencia del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Le voy a pedir que vean desde el minuto 9.50 exactamente. Lo vamos a colgar, le repito, después de terminando la clase, hasta el minuto 45 con 30 segundos, porque después hay otras cosas que no son tema de interés del curso por ahora. Bueno, el que tiene tiempo que lo vea todo, ¿no? Aquí está la cartera de proyectos. Este es un documento del año 2018, lo vamos a también ver rápidamente, y estos son valores que se mantienen. El año pasado, el 2019, ha sido bastante problemática para la minería por este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha frenado bastante al sector minero. Y también, bueno, este año ya conocemos el 2020 en el problema en que estamos, ¿no? La emergencia sanitaria por el coronavirus. Entonces no ha cambiado mucho con esto que le estoy diciendo, ¿no? Pero la cartera de proyectos del Perú es 58 millones, y aquí está escrito o descrito, hay algunas variaciones realmente con lo que ha pasado ahorita,
Pero miren lo que está en verde son los proyectos que están ya encaminados, que es la ampliación de Shawindo, ahí en Cajamarca, fase 2, la ampliación de Marcona, que también ya se ha concluido, la ampliación de Toquepala también se terminó, el mismo en 2018 se terminó, en 2019 ya Toquepala está trabajando con 2 plantas concentradoras, duplicó su producción. Lo que está en amarillito es, o en crema, son los proyectos que vienen, ya con un horizonte un poco más de años, ¿no? Ya estos están en estudio de prefactibilidad, factibilidad, ahí está Mina Justa, que es de todo ese grupo es el único que ha avanzado. Bueno, Toromocho también ha avanzado, el último que dice ampliación Toromocho también está avanzando, está en ampliación Toromocho en este momento. Corani tiene bastante desarrollado su proyecto, pero ellos tienen problemas con el financiamiento. No sé qué líos hay, bueno, también esta coyuntura, la guerra comercial, les decía el año pasado, lo frena la decisión de inversión, ¿no? Y más atrás ya, Quellaveco, afortunadamente está en construcción. Pampa de Pongo, esto no conozco mucho. Luego tenemos ahí los Chancas está haciéndose su estudio de factibilidad, hay que hacerlo para completar el estudio de impacto ambiental. Trapiche, Anubia del grupo Guía del Castillo, realmente ese oro, no conozco mucho. Y ahí abajo ya los proyectos que vienen con menos desarrollo, o sea, ya en fase, por una otra razón, ahí injustamente está Tía María está en la puerta del horno, o sea, como ingeniería, como proyecto está casi listo para echarlo a andar, está en la parte social. Vamos a seguir. Y aquí está la clasificación por Greenfield. Greenfield que son la mayoría, dicho ese paso, el 89.1% de estos 58 millones son proyectos Greenfield, o sea, quiere decir proyectos nuevos, ¿no? Proyectos vírgenes, o sea, que están nuevos. En cambio, Brownfield se le llama proyectos que están ampliaciones o están alrededor de una operación que ya existe, ¿no? Que son 10.9 millones, ¿no? Y ahí está su correspondiente cantidad en dólares que significa invertir en esos proyectos. Aquí están clasificados los mismos de arriba, pero así como les decía, por prefactibilidad, factibilidad, ingeniería de detalle y construcción, ¿no? Generalmente cuando ustedes vean ingeniería de detalle, porque es un secuenciamiento, es porque ya se decidió hacer inversión, ¿no? Como le dije hace un rato, hace diapositivas anteriores, la factibilidad sirve justamente para eso, para decir si es factible o no es factible, ¿no? Cuando vean ingeniería básica, ingeniería de detalle, es porque el proyecto ya se decidió hacerlo, ¿no? Ya se está haciendo, se está trabajando o sea, es parte del desarrollo del proyecto. Se está trabajando para hacerlo, para convertirlo en operación. Es como la casa, pues, ¿no? Cuando hacemos nuestra casa, ustedes igualito, ¿no? Nos compramos el terrenito, ahí hasta el terreno, luego para decidir si lo hacemos, si no lo hacemos, bueno, hay que primero revisar la billetera, los fondos que tiene la familia, y luego cuando ya dice, ya tengo mi dinero, tengo que luego primero hacerle un planito de distribución, primero con un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Y luego el arquitecto viene y te dice, ¿está de acuerdo con este bañito acá, el cuartito más allá, acá entran los niños o el joven, no sé, el papá, la mamá? Hasta ahí estamos yendo como en este caso a la prefactibilidad, ¿no? O a la factibilidad, vale el término, ¿no? Y entonces el arquitecto con estos detalles que le pones para los dormitorios te va a decir, ¿sabes qué? Esto ya le pone con la definición de la distribución, se pone a calcular montos, ¿no? Entonces cuando te valoriza ya de acuerdo a la necesidad que ha definido la familia, te dice el monto. Entonces ahí viene esto, igualito es.
Ahí viene la decisión si es factible o no es factible ya animarme a hacer la construcción de mi casita, ¿no? Luego ya decides hacer la inversión, ahí luego tienes que ponerle ya la energía que vendría a ser la ingeniería básica, ¿no? La puerta, cómo va a estar la puerta, dónde va a estar la puerta del cuarto, ¿no? Por dónde va a ser el ingreso a la calle principal, eso vendría a ser la ingeniería básica. Y luego la detalle previa es el detalle final, ¿no? Dónde va a estar los enchufes, la corriente eléctrica, por dónde va a bajar el desagüe del primer, segundo piso. Eso ya viene a ser la ingeniería. Y con esos planos ya finales de la casita, de la casa, ¿no? Para la familia, con el detalle de la red de energía y todo lo previo que les he mencionado, ¿no? De los cuartos, ladrillos, cemento. Bueno, ahora tiene que haber las conexiones también para las computadoras, ¿no? Para el televisor, ¿no? Con esa ingeniería de detalle ya viene el constructor y hace la casa, ¿no? Es más o menos así en términos sencillos estas fases que hay para la minería o para los proyectos en general. Aquí están los montos por metal. El cobre, obviamente, en el Perú es el que lleva de lejos no es el oro, como algunos creen. Los proyectos mayores en el Perú son cupríferos, le sigue el oro con el 12.2%, el hierro con 11.5%, después viene fosfatos, allá en el norte hay varios proyectos ya en operación, otros que están en camino, el zinc, la plata, el uranio acá en Macusani, en Puno, el estaño, acá también las minas del Grupo Minsura en San Rafael, y ahí abajo están los proyectos. Eso es básicamente con esta... ¿Seguimos? Richard, ahí está. Perdón. Dígame, Javier. Sí, ya estamos acabando la clase. Acá tenemos, ya nos hemos pasado 10 minutos también. Yo lo voy a dejar para que lean estos 3 editoriales. El último es calientito, del 25 de mayo, el día lunes, que ha salido en el diario El Comercio. Y está referido al comentario que ha hecho, yo también como minero, suscribo completamente lo que dice en este texto, lo que ha dicho el Premier respecto al proyecto Tía María, ¿no? Que a decir verdad va contra la legislación y con lo que está normado. El proyecto Tía María tiene todos los permisos, o sea, si nos regimos por la normatividad peruana y por lo que se ha avanzado el proyecto Tía María, el proyecto ya podría construirse ahora mismo, ¿no? Pero sí, en el afán de tener un mejor, o no tener problemas sociales, porque hay gente que se opone, el gobierno y también, sobre todo la empresa, ¿no? La que tiene, como le decía, los permisos ya autorizados, en buena onda, si vale el término, están en ese afán de tener un poco más de... Pero lo que ha dicho el ministro es fuera de todo contexto, ¿no? O sea, por eso en este contexto donde aún hay miles de gente que ha perdido el empleo, muchísima gente, ustedes jóvenes son mejor testigo que yo, hay gente que no tiene que hacer, no tiene trabajo. Yo soy chimbotano y les comento una experiencia de mi pueblo. Ahí se está terminando de construir una parroquia y la parroquia no está en Chimbote, está como a, ¿cuánto? A unos 60 kilómetros de Chimbote. Y Chimbote es una ciudad grande, Chimbote ya tiene como 300.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, en el pueblo donde está haciendo la parroquia, hay un complejo azucarero también, es una empresa del Grupo Gloria, que se llama Agroindustria San Jacinto. Ellos, afortunadamente, ustedes saben, el sector agrícola no se ha perjudicado, por ejemplo, siguen trabajando porque es el sector alimentos, ¿no? Hay muchos sembríos de cañaverales, últimamente están sembrando mangos y palta a nivel agroindustrial.
Son como 6.000 hectáreas más o menos. Bueno, la parroquia está ahí, y en esta coyuntura han conseguido un poco más de dinero para seguir construyendo, porque ya está en la fase final la parroquia. La gente que va a trabajar al pueblo, que está a 60 kilómetros, ¿de dónde creen que vienen? Vienen de Chimbote, porque no hay trabajo. No hay trabajo para la gente, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar nota de lo que está pasando en esta coyuntura muy, muy complicada de la economía que también se está infectando, obviamente que es consecuencia de las medidas que se están tomando para que no haya, no se minimicen las fatalidades por esta pandemia, ¿no? Eso, jóvenes, hace 5 minutos si tienen preguntas. ¿Alguna duda, alguna? Yo, ingeniero, buenas noches. Adelante, Shatley. Don Javier, una consulta. Bueno, tal vez una repetición de la parte donde mencionó el 90 y 10% del IGB. No lo entendí muy bien, aunque claro, creo que no se paga cuando se exporta, ¿no? Ya fuera del país. Pero quisiera, si puede repetir esa parte para poder entenderlo mejor. Sí, o sea, el IGB, como dije, cuando un producto se va a exportación, no se paga IGB, no recupera SUNAT por esa exportación que se ha ido el producto al exterior, ¿no? Por la venta se produce fuera del país, ¿no? O sea, a ver, de repente no vas a entender el concepto, pero este es un concepto no solamente del Perú. Si el Perú quisiera importar algo, paga o sea, un empresario, ¿no? Porque al final las exportaciones también lo puede ser el sector público, pero más exportan los sector privado, perdón, importan al revés, ¿no? Importación es lo que viene de China, por decir, viene a Perú, ¿no? Se paga por el bien, no se paga no viene con un impuesto chino. Igual, el peruano, el empresario peruano, si vende algo de acá al Perú que se va a China, Japón, mucho cobre se va a China, tampoco se exporta, pues se va el IGB, ¿no? Pero sin embargo, para producir ese cobre, la empresa minera ha tenido que gastar en insumos nacionales, también ha tenido que gastar en insumos internacionales, ¿ah? No todo es nacional, ¿no? ¿Sí? Ha tenido que gastar el minero peruano en petróleo, ha tenido que gastar, si es cuprífero, lixivia, ha tenido que gastar en ácido sulfúrico, porque ha tenido que comprar, y por eso, obviamente, si el ácido sulfúrico ha sido de producción nacional, ¿no? Ha tenido que pagar, a ver, ¿qué más acá para la comida? Pues también, ¿no? O sea, empresa formal, paga su IGB. Entonces, pero sin embargo, en el caso de Sauder vende el 90% lo exporta, pero 10% se queda en el Perú, acá en el Perú, y eso es algo también de orgullo ya peruano, ¿eh? Cada año que pasa, más cobre se está quedando, de Sauder Perú específicamente, se está quedando en Perú. Hace 10 años se quedaba el 1, el 2%. ¿Por qué? Porque la industria de transformación del cobre están apareciendo, y también el Perú está creciendo, pues. O sea, ya no es el mismo Perú de hace 10 años, ¿no? Hay más necesidad, el Perú está desarrollándose. Por eso que se están instalando empresas de estas que producen conductores de cobre, ¿no? Indeco, Firelli, y hay 2, 3 más que se están instalando, entonces está creciendo el consumo de cobre en el Perú. Entonces, si ese 10% de cobre que vende Sauder el Perú, por la venta de ese cobre, quien lo compre, va a tener que pagarse el 18% a la SUNAT. Pero ese 18%, producto de la venta del 10% de toda la producción de Sauder, es menor a lo que ha pagado Sauder para producir su cobre, la SUNAT tiene que pagarle la diferencia. Así es el concepto. Pero sin embargo, si es positivo, que lo más probable es que lo sea así, ¿no? Porque como digo, para producir cobre no solamente se produce con insumos nacionales, sino también con bastante insumos internacionales. Las brocas tricónicas, por ejemplo, vienen del exterior, ¿no?
¿sí? El nitrato de amonio viene del exterior, viene exportación. Estamos comprando de hace 3, 4 años nitrato. Las llantas vienen y son los insumos más fuertes que tenemos, o sea, vienen del exterior, ¿no? Entonces, esto último que he mencionado, SAO no paga IGB, porque ha venido de afuera, pues, ¿no? Entonces, lo más probable es que ese balance, en el caso de SAO, sí sea favorable a la SUNAT, o sea, sí sea favorable para el Perú. Pero si fuera negativo, la SUNAT tiene que pagar esa diferencia a la empresa minera. Así es el concepto. No sé si que te queda claro. Sí, don Javier, ya lo entendí mucho más mejor ya. Muchas gracias. Sí. Muy Ingeniero, bien. buenas noches. Sí, adelante, Claudia. Yo tenía una consulta. El tema de, bueno, escuché una vez el concepto de divisas. Quisiera saber cuál es la relación de divisas con el sector minero. Divisa se le llama básicamente lo administra el Banco Central de Reservas, ¿no? Se llama lo que genera, pues, la minería genera muchas divisas, pues, genera muchos dólares, ¿no? Entonces, ese es como concepto de divisa. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central es un ente regulador, porque recuerden que nosotros, el Perú, o sea, como política y está en la Constitución, y este es un cambio que se dio con la Constitución del año 1993, es un país de libre mercado. Entonces, como concepto se mueve en una economía de mercado, de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, por eso que el rol del Banco Central de Reserva se vuelve muy importante por esto de mantener el equilibrio. Tiene otras funciones el Banco Central de Reserva, pero un poco a lo que apunta tu pregunta, ¿no? El tipo de cambio, y vamos a verlo en una clase más adelante cuando hablemos de presupuesto, es una variable importantísima. Me refiero al tipo de cambio del dólares a soles, ¿no? Tiene que mantenerse en la medida de lo posible estable. O sea, y lo explico al revés, si no fuera estable, por esto mismo, para el sector minero, por ejemplo, pega mucho, o sea, es muy importante el tipo de cambio, ¿no? Porque si no hubiera un tipo de cambio estable, sobre todo en la fase inicial de inversión, ¿cómo sería? Yo tendría que, en la fase de inversión me refiero, gasto muchos dólares, pero esos dólares, si este tipo de cambio no es un tipo regulado, sería un desmadre hacer inversión, ¿no? O sea, sería muy complicado, porque no hay estabilidad económica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el rol del BCR, el Banco Central de Reserva. Ahora, un concepto, aprovecho tu pregunta para también ya decirle a todos que, y es una pregunta, a ver, cuando el tipo de cambio baja a una minera que está en operación, ¿le favorece o le desfavorece que baje el tipo de cambio? Pregunta para ti misma, Claudio, o para quien quiera opinar. La pregunta es así: si el dólar baja, o sea, este es para una empresa que está en operación, que no es lo mismo para una que está en inversión, ¿no? en construcción, caso Quellaveco, ¿no? Pero una que está en operación, ¿le conviene que un tipo de cambio bajo o no le conviene? ¿Tú qué opinas, Claudia? ¿Aló? Bueno, tratando de analizar un poco, si el dólar baja, quiere decir que su valor en soles se reduce, pero, por ejemplo, si lo aplico al contrario, o sea, si yo como que doy dólares que he obtenido del exterior, me favorece porque voy a tener en soles. No, al revés. Sería al revés. O sea, un tipo de cambio bajo en general a una minera no le conviene. ¿Sabes por qué?
porque va a obtener, porque generalmente las mineras, generalmente, no todas, ¿no? La gran mayoría vende sus productos al exterior, o sea, le pagan en dólares. Entonces un tipo de cambio bajo, por esos dólares va a obtener pocos soles, porque acá en el Perú recuerda que los salarios lo tienen que pagar en soles. El petróleo lo va a pagar en soles, ¿no? La comida lo tiene que gastar en soles. Entonces hay componentes de la costo operativo de una operación minera que se requieren que estén en soles, ¿no? Y es por eso que un tipo de cambio bajo a una empresa operando es desfavorable, ¿no? Pero nuevamente, por eso ese tipo de cambio tiene que ser un asunto estable, y ahí viene el concepto de divisa, ¿no? Las mineras son propiciadoras de divisas, de dólares, ¿no? Contribuyen a que esa balanza esté estable, son estabilizadores, o sea, traen dólares al Perú, ¿no? Para escuchar ese concepto, ¿no? Es por eso, ¿sí? Nos hacemos más estable para que acá se haga empresa, ¿no? Para que se haga, para que se, bueno, y dicho sea de paso, un concepto que yo ya les hablaba un poquito de hacer empresa, hacer empresa, el hacer inversión es sinónimo, es igual a desarrollo, ¿no? La inversión trae desarrollo, ¿no? ¿Sí? Al contrario, ¿no? No hay inversión, trae atraso, pues, ¿no? Si no hay inversión, ¿para qué hacemos universidades nuevas? ¿Para qué creamos más especialidades en la UNAM, ¿no? Si cuando terminen los profesionales no van a tener oportunidad de desarrollarse, ¿no? La inversión es desarrollo. O sea, es toda una cadena de conceptos, pero por eso son importantes las divisas que genera la minería al final.